Hoy voy a hablar sobre el pueblo como sujeto de la Asamblea Constituyente. Centrándonos un poco más en este tema, tenemos que decir que la Asamblea Constituyente se basa en los mecanismos y procesos que la comunidad debe cumplir. Estos procesos los imponen ellos y pues la comunidad es la encargada de cumplir todo este desarrollo estrictamente con las leyes que se han impuesto por la Asamblea, todo por el bien común. Pero bueno, dicho esto, en este momento tenemos que decir que la obligación de los ciudadanos es cumplir con todas las leyes que les sean impuestas, porque de lo contrario contraerán una sanción que deberá ser dictaminado por algún juez o se dictaminará de acuerdo a la ley constitucional del país. Pero bueno, vivimos en un país donde es democrático, entonces el pueblo tiene todo el derecho de participar en la formación de las leyes que dictamine la Asamblea, todo con el fin de preservar la seguridad y el bienestar de la población ecuatoriana. La Gran Constitución de Ecuador de 1830 fue la primera constitución política de la que se dató la República del Ecuador, tras su creación después de la separación del Distrito del Sur de la Gran Colombia. Fue redactada por el Congreso Constituyente de 1830, reunido en la ciudad de Riobamba, el cual inició sus funciones el 14 de agosto con la asistencia de 21 diputados, 7 por cada departamento de Quito, Guayaquil y Cuenca. La Constitución fue aprobada el 11 de septiembre de 1830 por el Congreso Constituyente, quien en 45 días, además de la nueva Constitución, también expidió varias leyes orgánicas. El voto en el Ecuador no siempre fue como se lo ejerce hoy en día. Desde 1830, cuando nació la República, hasta la actualidad, el mecanismo de sufragio ha sufrido 9 cambios. El Ecuador fue concebido como una nación democrática, en donde los ciudadanos tenían derecho a elegir y ser elegidos. Sin embargo, no todos podían acceder a esa posibilidad. Tan solo los hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir, que tenían una propiedad y no trabajaban como sirvientes, podían sufragar. Así, en un país de cerca de 500.000 habitantes, las decisiones quedaban en manos de 8.000 ciudadanos. Además, el voto no era directo como en la actualidad, entonces se elegía mediante un sistema de asambleas. Por ejemplo, los votantes parroquiales elegían a representantes cantonales, que a su vez escogían a los delegados provinciales y ellos a los senadores y diputados. Desde el principio de la República el voto fue obligatorio, pero no existían mecanismos para hacerlo efectivo. La razón: hasta el año de 1947, los ciudadanos debían inscribirse en los municipios de las ciudades para poder votar y no había ningún control para verificar que hayan cumplido con esta obligación. Luego, con la aplicación de la cédula de identidad, se empezó a llevar un registro de la gente que podía hacerlo. Poco a poco, las constituciones políticas modificaron el mecanismo de sufragio y se amplió el derecho a otros sectores que tradicionalmente habían estado excluidos, uno de ellos, los sacerdotes. Así, en el año de 1861 se suprimió el requisito de que los votantes tuvieran una propiedad. En el año de 1884 se eliminó la obligación de que los candidatos fueran acaudalados para poder participar en una contienda electoral. La Constitución de Ecuador de 1906 fue una constitución donde rigió el Estado ecuatoriano desde 1906, también denominada como la Constitución Atea. La Asamblea se reunió en Quito y promulgó el 23 de diciembre de 1906 el texto que establece la separación definitiva de Iglesia y Estado, restringiendo su control sobre la educación, pasando a ser absolutamente laica. Y con esta constitución, entre otras cosas, se eliminó la figura del vicepresidente y se aumentó la edad para ser considerado ciudadano de 18 a 21 años y otorgó los mismos derechos civiles a los extranjeros. Y además de todos estos derechos, se implementó también el matrimonio civil y el divorcio. Eventualmente los opositores del liberalismo durante aquella época dieron el apodo de Constitución Atea a este texto, debido a la mencionada separación del catolicismo de las funciones estatales y de la educación, y se implementó el laicismo bajo el gobierno de Eloy Alfaro, quien fue el primer presidente en gobernar con esta constitución, y de la misma manera eliminó el diezmo,
como práctica de la congregación religiosa de la época, quitándole el pago de este tributo en esta estimada del 10% de los ingresos y ganancias a productores, comerciantes y demás productivos de la Iglesia Católica, entre otros muchos más.